Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión número 5. Es su materia en ética profesional. Mi nombre es Janet Blancas y yo soy su docente y les voy a compartir esta sesión. Vamos a ver primero el objetivo general que tiene esta asignatura y es que al finalizar esta asignatura ustedes van a poder interpretar cuáles son los conceptos fundamentales de la ética profesional, entre ellos entender qué es la moral, qué es la axiología, qué es la ética profesional, a qué hace referencia un código moral y también entender cuál es la clasificación de los valores y a qué hace referencia la formación humana. Todo esto con la finalidad de proyectar las modalidades éticas para el desarrollo de un profesionista dentro del mercado laboral actual. Vamos a nuestro temario. Ya nos encontramos en nuestro tema número 2 de 4, que es factores del éxito profesional. Y bueno, pues durante la sesión del día de hoy vamos a abarcar una parte de esto. Vamos a hablar de la clasificación de los valores y de qué es la formación humana, para posteriormente pues ir al resto de estos temas interesantes e importantes en su formación como psicólogos. Vamos a hacer un breve resumen de la sesión anterior, que como todas las sesiones es importante, pues para poder ir hilando un poco los temas y lo que hemos estado viendo. Lo primero que vamos a ver, y algo que veíamos en nuestra sesión pasada, si recuerdan, era estas posturas axiológicas. ¿Qué significa una postura axiológica? Básicamente una postura axiológica significa que es una forma en cómo se ven o se visualizan a los valores. Puede ser subjetivista, objetivista o una postura intermedia entre lo objetivo y lo subjetivo. Vamos a ver que el subjetivismo afirma que los valores son creados por el sujeto que los valora, mientras que el objetivismo sostiene que los valores existen independientemente de la conciencia del sujeto y que esto tiene mucho que ver con lo que veíamos sobre que al final, si yo aplico o no el respeto, si yo aplico o no la honestidad, ese valor sigue existiendo. Al final, la fidelidad, por ejemplo, existe, yo la aplique o no. Eso es lo que dice el objetivismo. En cambio, el subjetivismo dice que al final está, por ejemplo, este término de fidelidad o no está creado por la persona que lo está valorando. Esto quiere decir que si yo no valoro la fidelidad o la honestidad, pues no estaría este valor, ¿no? Esto es lo que dice el subjetivismo. Pero hay una postura intermedia llamada objetivo subjetivista, ¿no? La postura objetiva subjetivista que considera tanto al sujeto pero también al objeto y dice que influye del contexto. Y creo que esto es mucho más certero porque ciertamente depende de nuestro contexto la forma en cómo aplicamos los valores. Además de estas posturas, vamos a ver que existen otras formas de clasificar a los valores y que estas formas son importantes de entenderlas. Hay valores que se consideran universales, aquellos que son reconocidos y valorados por la mayoría de las culturas y las sociedades, valores personales, que son aquellos que son importantes pero para un individuo en particular, valores familiares, que son importantes pero dentro de cierto ámbito, valores sociales, aquellos que son importantes pero para el funcionamiento de una sociedad, tales como la justicia o la solidaridad, y los valores éticos, que son aquellos que están relacionados con el comportamiento y el uso de la moral y la ética, así como valores religiosos, aquellos que están relacionados con la religión, pero también con la fe. Entonces, hay ciertas posturas axiológicas que nos hablan acerca de estos valores, porque estas posturas axiológicas los clasifican según la postura con la que se estudian los valores, según la extensión que tienen o según la existencia. Y bueno, pues hay estas posturas deontológica, consensua, consensualista, de la virtud, universalista, relativista o objetivista y subjetivista, ¿no? Que era parte de lo que estábamos hablando. Y bueno, pues también existe algo que se llama la jerarquía de los valores. Y bueno, pues esta jerarquía de los valores tienen una jerarquía de valores universales que todas las personas deberían seguir y que está basada en 5 criterios que era lo que veíamos.
la duración del valor, la indivisibilidad, en qué se fundamenta, la profundidad de la satisfacción y la relatividad. Entonces, vamos a ver que de acuerdo con esta jerarquía de los valores, hay valores que pueden considerarse más altos dentro de una tabla y bueno, pues básicamente estos valores van desde los valores de lo agradable y desagradable relacionados con el placer y dolor, valores vitales que incluyen la salud y la vida, valores espirituales que tienen que ver con el conocimiento de la verdad y la belleza, y también valores religiosos que tienen que ver con la santidad, la fe y la piedad. Mucho depende de lo que para nosotros sea más valioso aplicar y van a ser este tipo de valores que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, mucho depende del sujeto y de su contexto, él cómo los vive, cómo los aplica, cada uno de nosotros. Y vimos también algo que es un término que tal vez puede parecer raro, pero que es importante entender que es la neocantiana de Biden. La neocantiana de Biden básicamente tiene que ver con algo que ellos llamaron la escuela de Biden o el neocantismo, que fue un enfoque que hizo esta distinción entre la ciencia y la naturaleza o el espíritu. Busca básicamente desarrollar una filosofía de la historia y es que considera la historia como la realización de los valores. Y por otra parte, existió algo que se llamaba Escuela Austríaca y de Praga, la cual yo aquí les compartí un par de diferencias específicas que tienen estas, pero básicamente una habla de la economía y la subjetividad de los valores y la otra se enfoca en el lenguaje, en la cultura y en la manifestación que tienen los valores. Cada una tiene un enfoque distinto y yo les compartía que entre las diferencias principales que tiene la escuela austríaca y la escuela de Praga, se centra en que la escuela austríaca se centra en el individuo y en la economía, mientras que la escuela de Praga se enfoca en el lenguaje y en la cultura. Cada una tiene una perspectiva diferente, pero al final ambas hablan acerca de los valores, ¿no? Pero desde una postura diferente. Y también les hablaba en la sesión pasada de lo que es la escuela del realismo y la escuela de los valores. Que esta escuela del realismo de los valores se refiere a aquella corriente filosófica que sostiene que los valores existen porque son independientes de la opinión o la percepción de los individuos. Un poco como lo que contábamos en las sesiones acerca de cómo es que cada uno de nosotros vivimos la moral y la ética dependiendo de nuestro contexto, ¿no? Entonces, al final nos habla el realismo de que existen hechos morales objetivos. Otro de los puntos que también ve esta parte es la interdependencia y la independencia de la experiencia, ya que dice que los valores no se derivan de la experiencia sensible ni de las emociones, ¿no? Aunque pueden ser percibidos a través de ella. Y bueno, pues yo les mostraba un par de ejemplos al respecto, donde decimos en esta afirmación la crueldad es mala, pero bueno, puede considerarse esta afirmación verdadera dependiendo de la percepción donde se vea. O se puede decir que la honestidad es un valor deseable y esto también podría considerarse como verdadero por el realismo de los valores, ya que la honestidad se considera objetivamente valiosa, pero al final sigue dependiendo desde el contexto donde se mire, porque incluso puede haber personas, aunque esto la mayoría lo consideramos como verdadero, puede haber personas que no lo consideran así, que no consideran que este punto es en ese sentido verdadero. Y bueno, pues también algo que veíamos es acerca de la profesiografía, que si recuerdan, yo les decía que la profesiografía es el estudio y descripción sistemática de las profesiones. La profesiografía básicamente es una disciplina amplia que tiene que ver con el profesiograma, pero que no se limita solo a un puesto específico, sino que analiza las profesiones desde un contexto general y amplio. Este campo abarca las competencias y habilidades requeridas hasta las tendencias de mercado y las perspectivas de desarrollo profesional. La profesiografía es esencial para entender cómo han ido evolucionando los roles laborales y, bueno, cómo se deben adaptar las estrategias de empleabilidad y formación.
Vamos a ver cuál es la diferencia también entre profesión y profesional, que claramente no es lo mismo, porque la distinción entre profesional y profesionista va a radicar principalmente en la formación académica y en el ámbito de aplicación, ya que un profesionista es la persona que ha completado estudios universitarios en una disciplina específica, ¿no? Como medicina, derecho o ingeniería. Y este término se utiliza comúnmente en países de habla hispana para referirse a individuos que poseen un título universitario o que están legalmente capacitados para ejercer su profesión. Por otro lado, un profesional básicamente es alguien que realice una actividad con habilidad y competencia independientemente de si tiene título universitario o no. Un profesional puede ser un chef, un artista, cualquier persona que a través de la experiencia y de la práctica ha alcanzado un nivel de excelencia. Y bueno, pues vimos también qué es lo que forma a un profesionista y cómo es que hacemos referencia a quién es un profesionista. Básicamente, un profesionista es una persona que ha completado un programa de educación superior, generalmente una universidad, y ha obtenido un título que lo acredita para ejercer una profesión específica. Y la formación de este profesionista puede incluir educación formal, es decir, haber completado un programa de estudios universitarios, prácticas profesionales y certificaciones o licencias. Y bueno, pues el profesionalismo y la ética también tienen mucho que ver y tienen relación, ya que el profesionalismo se refiere a la habilidad para realizar tareas y que tiene que ver con la calidad, la competencia y la eficiencia de esa tarea. Un profesional demuestra este nivel de destreza mediante su conocimiento técnico y sobre todo su habilidad para trabajar de una manera autónoma. Sin embargo, un profesionista va más allá, ya que el profesionalismo también implica compromiso ético en la práctica de su disciplina. Esto significa actuar con integridad, ser responsable con clientes, proveedores, empleadores y la sociedad, y sobre todo cumplir con las normas y regulaciones establecidas en su campo. Y por su parte, la ética profesional es otro componente fundamental, ya que un profesional sigue los principios y reglas que hay dentro de su área, pero un profesionista tiene un compromiso constante con la ética, considerando no solo las normas legales y técnicas, sino también los valores y principios morales que deben guiar sus decisiones. Esto incluye la honestidad, el respeto a los derechos humanos y el bienestar social. Y bueno, pues ¿cómo se mide el éxito de un profesionista? El éxito de un profesionista se mide a través de varios indicadores. Estos indicadores pueden incluir logros académicos, desempeño laboral, contribuciones que hace a su campo y el impacto social que tiene en las contribuciones a la comunidad o al bienestar social. Vamos a ver que también hay dos términos importantes que tener en cuenta. Uno de ellos es la ocupación. Se define la ocupación como el conjunto de funciones y obligaciones, pero también tareas que desempeña un individuo en su trabajo, en su oficio o en su puesto de trabajo, independientemente de la rama o de la actividad donde se lleve a cabo, y básicamente tiene que ver con que es un agente productivo y social y que tiene una posición dentro de su trabajo. Y por su parte, las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento especializado, pero que también requieren de una capacitación educativa de alto nivel, control sobre el contenido del trabajo, organización propia, autorregulación, altruismo, que se pide un espíritu de servicio a la comunidad y sobre todo elevadas normas éticas. El modelo de ejercicio profesional se va a sustentar en tres pilares que son fundamentales. La independencia del criterio profesional, la autonomía facultativa, la responsabilidad del profesional
y el control del ejercicio profesional. Esto es fundamental, llevar a cabo dentro de estas expectativas. Bueno, pues ahora sí, vamos de lleno al tema que vamos a ver el día de hoy. Y hoy quiero hablarles de algo fundamental que sí es importante que ustedes consideren, que es la formación humana. ¿Qué es la formación humana? Básicamente la formación humana se refiere al proceso de desarrollo integral que va a tener una persona. Abarca aspectos intelectuales, sociales, personales, pero también espirituales. La formación humana busca potenciar las actitudes, las capacidades, los valores y las potencialidades de un individuo. Busca impactar positivamente tanto en su crecimiento personal como en su entorno social. En esencia, la formación humana se trata de ayudar a la persona a que sea lo más completa posible, no solo en términos de conocimientos, sino también en habilidades para la vida y valores éticos. Entonces, de nada me sirve que yo sea una persona sumamente inteligente si no hay congruencia con mis habilidades para la vida y mis valores éticos. La formación humana se convierte entonces en un proceso fundamental para el desarrollo integral de las personas, preparándolas para afrontar los desafíos de la vida y sobre todo contribuir a una sociedad más justa y próspera. Entonces, sin duda, este término que tiene que ver con la formación humana es fundamental y tenemos que tenerlo muy claro el por qué se está desarrollando. Vamos a ver que en este sentido, lo que hace la formación humana es que promueve una educación que va más allá de solo lo académico, porque está centrada en el desarrollo, sí, de competencias, pero también de aspectos emocionales, sociales y sobre todo aquellos que faciliten una interacción con los demás y un entendimiento profundo de uno mismo. La formación humana fomenta la resiliencia, la empatía, busca entender cuáles son las cualidades esenciales en un mundo cada vez interconectado y sumamente diverso, y al cultivar este sentido de responsabilidad y de conciencia social, busca que las personas se preparen para ser agentes de cambio positivo, comprometidos con la construcción de comunidades mucho más solidarias y equitativas. Por otro lado, este proceso formativo también implica el reconocimiento, pero la valoración de la diversidad cultural, promoviendo el respeto y la inclusión como pilares fundamentales de la convivencia. Así pues, la formación humana no solo enriquece a cada individuo, sino que también fortalece al tejido social, creando realmente un ambiente propicio para el desarrollo sostenible y la paz. Vamos a ver entonces cuáles son los aspectos clave que tiene la formación humana. Punto número 1 de la formación humana es el desarrollo integral. El desarrollo integral quiere decir que abarca todas las dimensiones del ser humano. La dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión social, la dimensión intelectual y la dimensión espiritual. Y se espera que en todas estas dimensiones haya un mejoramiento, haya una mejor práctica. La formación de valores implica la internalización de principios éticos y morales que guían el comportamiento tanto individual como social. Siguiente punto importante, el desarrollo de habilidades. Esto básicamente incluye habilidades sociales, comunicativas, de pensamiento crítico, de resolución de problemas y de adaptación al cambio. Autoconocimiento y autorrealización. Básicamente se busca fomentar la reflexión sobre las propias fortalezas y debilidades, así como se busca promover la búsqueda del propio potencial. También otro aspecto clave de la formación humana tiene que ver con el sentido de responsabilidad, porque este
inculca la importancia de asumir responsabilidades personales, sociales y contribuir al bienestar colectivo. Entonces, ¿por qué es importante la formación humana? ¿Por qué es tan necesario hablar y por qué en esta materia estamos hablando sobre este término? Sí es importante que ustedes como futuros psicólogos y psicólogas piensen en el impacto que tiene su formación humana, no solamente como psicólogas o psicólogos, sino como humanos que habitan este planeta. ¿Por qué? Porque la formación humana mejora la calidad de vida, ya que al desarrollar habilidades y valores se promueve el bienestar personal y la satisfacción de la vida. Fortalece a la sociedad, ya que individuos con una sólida formación humana son propensos a contribuir positivamente a la comunidad. Prepara para el futuro, ya que en un momento de constante cambio, la capacidad de adaptación y de aprendizaje son esenciales para que realmente haya esta formación humana y que propicia las herramientas para ello. Algo que también pasa es que fomenta la ciudadanía activa. ¿Qué quiere decir esto? Que la formación humana ayuda a desarrollar ciudadanos que estén comprometidos, que sean responsables y sobre todo que sean conscientes de sus derechos, pero también de sus deberes. Entonces, como ustedes pueden ver, el término de formación humana es complejo. No es sencillo cumplir con esto porque implica un restablecimiento de quiénes somos, cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos. Entonces, sí, la formación humana va a ser un trabajo que día a día ustedes tienen que desarrollar, que ustedes tienen que sentarse a pensar qué les hace falta en términos de cuestión física, cuestión emocional, cuestión social, intelectual y espiritual. ¿Qué les falta para llegar hasta ese punto? Y vamos a ver que dentro de estos aspectos podemos hablar acerca de la formación de la inteligencia, la voluntad y el carácter. ¿De qué se trata esto? ¿O por qué hablamos de estos términos? Bueno, pues la formación de la inteligencia, la voluntad y el carácter básicamente son procesos que están interrelacionados y que estos procesos van a determinar nuestra madurez y nuestra plenitud como personas. También tiene que ver con esta parte de que el desarrollo intelectual es básicamente la capacidad de elegir y actuar conforme a la razón y la configuración de un conjunto de cualidades estables, que estas van a ser las que guíen la conducta y los aspectos esenciales de la persona humana. Estos elementos no solo se forjan a través de la educación formal, porque la educación formal no nos da esta formación de la inteligencia, la voluntad y el carácter. Al final, esta se va formando también mediante las experiencias de vida y las interacciones cotidianas. La inteligencia se va a cultivar a través del aprendizaje continuo, la curiosidad, mientras que la voluntad se fortalece al enfrentar desafíos y llegar a tomar decisiones difíciles. El carácter, por su parte, se moldea con el tiempo y va reflejando los valores y principios que cada individuo tiene que elegir. Entonces, sin duda, estos tres principios son fundamentales y van juntos, no van por separado. Inteligencia, voluntad y carácter son aspectos que hablan de la madurez y de la formación humana que cada uno de nosotros vamos a ir desarrollando. Y bueno, pues la integración de estos tres pilares, como yo les decía, inteligencia, voluntad y carácter, va a ser lo que permita a una persona llegar a alcanzar un estado de madurez auténtica. Cada experiencia que vivimos, cada elección que hacemos, sí contribuye a la consolidación de un ser humano más consciente y responsable. Así es donde todos deberíamos vivir. Creo que
sería ideal y este mundo sería completamente distinto si todos viviéramos desde la conciencia y la responsabilidad. Pero pues vivimos en un mundo de constante cambio, donde básicamente las exigencias personales y profesionales son cada vez mayores y sobre todo es fundamental fomentar una educación que no solo se centra en el conocimiento teórico, porque sí, el conocimiento teórico es importante, pero al final esto no forja de lleno nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestro carácter, sino que también es importante que se propicie el desarrollo de habilidades emocionales y habilidades sociales. La empatía, la resiliencia y la integridad son cualidades que fortalecen el carácter y que van a permitir que se afronten los retos con una mayor sabiduría. Además, ciertamente nuestro entorno familiar y nuestro entorno social juegan un papel crucial en este proceso, ya que ellos nos proporcionan el apoyo y la guía necesarios para enfrentar las adversidades y también para celebrar nuestros logros. Así, una comunidad que valore el crecimiento integral de sus miembros, sin duda sí contribuye al bienestar colectivo y al progreso de la sociedad. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que la formación integral del individuo es un viaje que requiere dedicación, reflexión, donde la inteligencia, la voluntad y el carácter se van a ir entrelazando para formar personas plenas y capaces de contribuir positivamente al mundo. Y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y quiero que tengan esa reflexión ahorita que están viendo esta sesión grabada. Pregúntense qué contribución positiva están dándole al mundo, en qué están contribuyendo al mundo, qué están haciendo para contribuir al mundo. Yo me hago esta pregunta constantemente y digo, a ver, ¿qué estoy haciendo positivo para el mundo en el que vivo, para el planeta en el que existo? Siento que hay ciertas decisiones que ayudan e impactan positivamente y sin duda hay otro tipo de decisiones que no ayudan en nada, pero pues que depende de cada uno de nosotros la forma en cómo las vivimos. Vamos a ver la primera de ellas. La primera es la formación de la inteligencia. La inteligencia no se limita solo a nuestra capacidad de razonamiento lógico, no se limita solamente a nuestro coeficiente intelectual, sino que también implica la capacidad de aprender, a pensar con otros y con los demás, reconociendo la importancia que tiene el diálogo y la interacción. Algo que sí es importante tener en cuenta es factores como el entorno familiar. Como ya les decía, al final nuestro entorno familiar sí influye. La educación que tengamos, la disponibilidad de recursos e incluso la nutrición influye en nuestro desarrollo intelectual. Y creo que aquí es un término que en serio en su momento me gustaría que pudiéramos debatir. ¿Cómo es que la nutrición puede influir en el desarrollo intelectual? ¿Por qué lo hace? Digo, al final lo sabemos de una manera general. Creo que nuestros padres nos los han inculcado y nos los han dicho, ¿no? Esta parte de, oye, tienes que comer bien para estar sano, tienes que hacer ciertas cosas para estar de cierta manera, pero sí me gustaría que ustedes me dijeran realmente o pensáramos por qué la nutrición también influye en el desarrollo intelectual. ¿Cómo es que influye? ¿Cómo es que influye en nuestro entorno familiar? ¿Cómo es que influye en nuestra disponibilidad de recursos? En nuestra inteligencia. Y creo que es un término que tendríamos que analizar más a detalle porque muchas veces no tomamos en cuenta esto. Creemos que es algo que solamente existe. La inteligencia sí se fortalece con el ejercicio constante del pensamiento, la búsqueda de la verdad y la aplicación del contenido y del conocimiento de la vida cotidiana. Entonces, yo creo que sí es un término para reflexionar y ver por qué la inteligencia tiene que ver con estos aspectos.
Entonces, sí es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿vale? Vamos a ver el siguiente punto, que es la formación de la voluntad. ¿Qué es esta formación de la voluntad? Pues básicamente habla de que la voluntad es la facultad que todos tenemos de decidir y además de actuar libremente, de elegir metas y esforzarnos por alcanzarlos. La voluntad se desarrolla a través de la motivación y de la formación de hábitos y sobre todo la superación de obstáculos. La voluntad debe ser educada para que sea fuerte, capaz de tomar decisiones acertadas y sobre todo resistir a las influencias externas que pueden debilitarla. Entonces, cuando hablamos de la formación de la voluntad, nos referimos a ese proceso integral que implica la combinación de varios factores clave. Primero, es crucial establecer objetivos claros y realistas que sirvan como una guía en el camino hacia el desarrollo personal. Estos objetivos sí deben ser inspiradores y alcanzables, proporcionando así un sentido de propósito y de dirección. Es fundamental cultivar la autodisciplina, que es la que actúa como el motor que impulsa la voluntad, y es que la autodisciplina se nutre a través de la práctica constante y sobre todo la repetición de acciones que refuercen la determinación y la constancia. La creación de hábitos positivos sí juega un papel fundamental y central en este aspecto, ya que al repetir comportamientos que se consideran beneficiosos, se fortalece la capacidad de mantenernos enfocados y perseverantes. Básicamente la voluntad es eso que nos hace movernos, porque también el entorno influye significativamente en la formación de la voluntad. Cuando nos rodeamos de personas que nos apoyan y nos motivan, así como creamos un ambiente que favorece el crecimiento personal, esto se vuelve decisivo para reforzar la voluntad. Igualmente, es esencial desarrollar la habilidad de enfrentar y superar las adversidades, que básicamente es la resiliencia, porque cada desafío superado se convierte en una oportunidad para fortalecer la voluntad y aumentar la confianza en uno mismo. Entonces, vamos a ver que la voluntad es esta capacidad que tenemos de hacer las cosas, ¿no? De cómo lograr esas cosas que esperamos. La autodisciplina también es fundamental en este proceso. Si no tenemos autodisciplina, pues entonces no vamos a poder llevar a cabo esta repetición de acciones, que al final la voluntad también tiene que ver con la constancia en cómo hacer las cosas. Otro punto importante es la formación del carácter. Básicamente el carácter se trata de un conjunto de cualidades que son estables y que definen nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar como personas, y esto también nuestro carácter incluye nuestros valores, nuestras virtudes y nuestros hábitos. La formación del carácter implica la integración de la inteligencia y de la voluntad. Esto dentro de la conducta, de manera de que una persona actúe de acuerdo con sus convicciones, pero también que actúe de acuerdo con sus principios. Un carácter bien formado se caracteriza por la armonía entre la inteligencia, la voluntad y los sentimientos, permitiendo a las personas tomar decisiones que son equilibradas y sobre todo actuar con coherencia. Y que esto lo podemos ver en muchos ejemplos. Hemos platicado de muchos ejemplos que hoy en día existen de personas que pareciera ser que son de cierta manera, pero que después no hay coherencia ni congruencia con lo que dicen, lo que sienten, lo que hablan, cómo se comportan. Entonces, sí, la verdad es un término de repente complejo, porque ¿cómo puedo entonces demostrar que tengo carácter? Pues bueno, tiene que ser esta coherencia, este equilibrio
entre lo que pienso, lo que digo, mi voluntad. Al final, he escuchado a muchas personas justificarse y justificar sus actos diciendo, es que este, me ganaron las ganas, ¿no? O es que no me pude controlar. Creo que también es lo que muchas personas dicen, no me pude controlar. Pues al final tiene que ver con la voluntad. Cada uno de nosotros elegimos hacer o no las cosas. Y pasa lo mismo con la infidelidad, que es un término muchas veces polémico. Al final la persona que es infiel elige serlo, elige ser infiel. No es que fue de repente, no es que fue sin querer. Al final tiene que ver con una cuestión de voluntad y una cuestión de elección. Entonces, pues básicamente el carácter tiene que ver con cómo aplicamos la inteligencia y la voluntad en nuestra conducta. Vamos a ver qué relación tiene la inteligencia, la voluntad y el carácter, que sin duda ya vimos que están sumamente relacionados y que van de la par uno con otro. Pero la relación que tiene es que la inteligencia es la que proporciona el conocimiento y la capacidad de discernimiento, mientras que la voluntad es la que permite llevar a cabo la práctica de lo que se considera bueno y deseable. Yo puedo saber qué es bueno, pero de ahí a llevarlo, pues es diferente. Eso es lo que pasa con el ejercicio. Yo sé que hacer ejercicio es bueno, yo sé que debo hacerlo, pero tener la voluntad de practicar ese ejercicio, ahí es lo que a veces nos cuesta. Y muchas personas lo dicen de esta manera, ¿no? Es que me faltó fuerza de voluntad. Me faltó fuerza de voluntad para levantarme temprano, me faltó fuerza de voluntad para hacer tal cosa, porque sí tiene que ver con esta práctica, con el ejecutar. Y básicamente el carácter es la expresión de la inteligencia y de la voluntad en la forma de ser y en la forma de actuar de cada persona. Entonces, el carácter es el cómo demostramos la inteligencia y cómo demostramos la voluntad. Una persona con inteligencia bien formada, una voluntad fuerte y un carácter equilibrado será capaz de enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría, con determinación y sobre todo con responsabilidad. Fundamental esta parte. Y creo que hay muchas personas que nos falta eso. Hay personas que les falta, que tienen algunas más, algunas menos, pero sin duda es un camino constante. La formación humana es un camino sumamente amplio, no es sencillo y que lleva mucho tiempo poderlo lograr. La inteligencia, la voluntad y el carácter, como les he dicho, son tres pilares fundamentales que van a definir la esencia de cada uno de nosotros. Nuestra inteligencia no solamente se centra en la capacidad de adquirir conocimientos, sino también tiene mucho que ver con la habilidad para analizarlos y aplicarlos de una manera efectiva en diversas situaciones. No es lo mismo decir que soy inteligente a aplicar la inteligencia emocional en momentos sumamente decisivos. Básicamente, la inteligencia, la voluntad y el carácter es la luz que guía nuestras decisiones y que nos permite lograr tener claridad y comprensión. La voluntad, por otro lado, se ha convertido en ese motor que nos impulsa a actuar conforme lo que hemos comprendido como correcto. Al final, en algún punto de nuestra vida ya aprendimos o hemos aprendido o estamos reaprendiendo lo que es correcto. Estamos reaprendiendo esta parte y la voluntad se centra en esta fuerza interna que nos permite preservar ante las dificultades y mantenernos firmes a nuestros valores y a nuestros objetivos. Y creo que esto es algo sumamente difícil en estos tiempos, ¿no? ¿Cuántas personas no son firmes a sus valores porque se dejan llevar por lo que dice el entorno, por lo que dice la sociedad? Finalmente, el carácter es la síntesis de la inteligencia y de la voluntad. Es la manifestación externa
de nuestro ser interior. Como somos realmente, es como actuamos externamente, reflejando nuestras virtudes y defectos a través de nuestras acciones y decisiones diarias. Y sin duda yo lo noto. Cuando nosotros empezamos a ser más conscientes del impacto que tienen nuestras acciones, modificamos ciertos comportamientos. Y bueno, pues esta manifestación es que al tener un carácter bien desarrollado, es el resultado de un equilibrio armonioso entre la inteligencia y la voluntad. Y esto va a ser sumamente esencial para vivir una vida plena y sobre todo significativa. Así que la reflexión que yo quiero dejarles en esta sesión es que ustedes realmente piensen cómo está siendo hoy su actuar. ¿Cómo están en estos términos de formación humana? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo es que quieren proyectarse en un futuro? No solo como psicólogos, sino como humanos, porque su profesión al final solo es una parte de ustedes y ser humano es la parte esencial y más grande de su actuar. Entonces, les invito a trabajar en su formación humana y reflexionar sobre la importancia que tiene. Pues espero que hayan llegado hasta el final de esta sesión. Gracias por su tiempo, su asistencia, por ver estas clases y mostrar interés. Saben que cualquier duda, pues voy a estar a sus órdenes. Que tengan excelente noche, mañana o tarde. Hasta luego, que estén muy bien.